nunca me he sentido que he sido el mejor en nada de lo que hago. Mm. Siempre he visto a otros que lo Mm, hacen mejor que yo, que okey. escriben mejor que yo, que predican mejor que yo, que enseñan mejor que yo. Y eso me lleva a mí a entender que tengo que tratar de esforzarme siempre un poco más en lo que me toca hacer. Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa Acá Entre Nos, el lado humano del ministro. Yo soy Arturo López, promotor de estudios teológicos y ministeriales. Y yo soy Carissa Valle y nos da mucho gusto tenerlos este último episodio Así es. de esta primera temporada, o ya segunda temporada por el segundo año que llevamos, pero Pues, primera temporada. primera temporada. Primera temporada del podcast del DEC. Y qué manera de cerrar esta temporada. Amén. Está con nosotros una persona muy especial, la cual admiro mucho y creo que también Amén, así es. mi amigo Arturo admira. Está con nosotros el doctor Quitín Silva. Amén. ¿Cómo está, hermano Quitín? Bueno, más que alegre tener la bendición de estar aquí con Arturo, estar contigo, Carissa, y poder compartir y dialogar en los próximos minutos con lo que el Señor ponga en el corazón y cualquier pregunta que tengan, cualquier diálogo que queramos hacer, pues estamos aquí para pasar un buen tiempo. Ay, De qué lindo, lujo. qué lindo. Pues me gustaría poder arrancar este podcast. La verdad es que iniciando, quisiera decirlo, yo creo que para muchos de los que están en la audiencia sería un gran privilegio poder tener aquí al lado al hermano Quitín Silva. Una bendición. Personalmente, yo lo recuerdo porque él, y antes de conocerlo como pastor, lo conocía como amigo de mi papá, Es mi correcto. hermano Irmar Valle. Entonces ahí inició la relación con mi papá y pues por eso yo de chiquita recuerdo que él llegó a ir a la iglesia, era el templo antiguo donde teníamos antes y que se haya quedado en mi casa también. Justo es lo que me estaba diciendo. Me decía, Sí. llegamos y dijo, no me trajeron aquí la última vez. ¿Verdad? Sí, entonces, pues primero, qué privilegio poder tenerlo aquí con nosotros. Yo creo que nos llenamos de muchas preguntas para hacerle, porque al final de cuentas, siendo sinceros, a veces cuando tenemos una persona que sabemos que tiene una trayectoria muy larga como usted, y muchas experiencias personales, específicamente pues en el área pastoral, que lleva ya como 50 años pastoreando y creo que ya tiene mucha experiencia en esa área. Pues me gustaría arrancar por ahí. Claro que sí. Sabiendo que tiene tantos años de experiencia pastoral, pues yo creo que ha recibido a muchas personas que llegan a usted con cargas, ¿no? Y creo que es algo común de un pastor recibir ese tipo de personas. Pero a veces esas mismas personas no toman en cuenta que un pastor también tiene cargas. Eso es así. Y si yo le preguntara a usted, ¿a quién iría Quitín Silva por un consejo pastoral? Bueno, tengo mis mentores, tengo mis amigos, tengo ese círculo más íntimo al cual recurro en momentos de esos en los cuales, aunque puedo compartir consejería con otros, pero cuando me toca a mí estar en ese escenario y algo tiene que impactarme, quizá mi reacción emocional ante ese momento necesita el que yo llame a un compañero y le digo, mira, fulano, estoy pasando por esta situación que tú me dirías. Y de igual manera hay ministros que están en sus niveles que me llaman a mí. Creo que todo pastor debe tener un consejero, alguien al cual pueda recurrir. El caso de David. David encontró un refugio emocional en Samuel. Al Mm. principio Saúl dependió mucho de Samuel, pero luego se desconecta de Samuel. Sin embargo, David siempre buscó esa conexión con el profeta, que era el mentor, que era el pastor, que era el que le daba los consejos. Y en el ministerio, digamos, de estos profetas, David encontró mucho alivio. No solamente que podía desahogarse, como cuando tuvo que llegar hasta Ramá y contarle lo que Saúl había hecho. Allí él pudo recibir el consuelo de parte de Samuel que le ayudó. Todo pastor debe tener a alguien a quien él pueda descargar, porque todos pasamos por problemas, pueden ser matrimoniales, pueden ser con los hijos. Por ejemplo, un pastor que de momento su hija sale embarazada, es respetado el pastor.
aconseja a otro que si la hija salió embarazada, es tu hija, al final va a ser una bendición esa criatura para ustedes, van a amar ese nieto, esa nieta, pero cuando le toca al pastor, entonces la sí. vergüenza que el pastor tiene que enfrentar. Ahí tiene que ir el pastor donde un consejero que le va a decir a él, pero Lo mismo, pero... en forma de confrontación, Ok, ok. de que Claro. tú le has dado consejo a otro, Ujú. pero ahora tú estás en el problema, entonces tú quieres reaccionar y quieres que tu hija se vaya de la casa. Entonces el Claro. pastor tiene que aceptar ese consejo, por eso debemos tener siempre alguien que nos pueda aconsejar. Sí, súper, súper importante. Guau. Sí, definitivamente. Y digo, creo que justo lo que tocó ahorita es una de las cosas que a veces los pastores les cuesta un poquito. Yo he conocido a hermanos que a veces les cuesta admitir esa parte, decir, no, pero es que es diferente. O incluso los mismos hermanos de la iglesia podrían ver como la situación pastoral diferente. Como lo ven, por ser un ejemplo o un modelo, justo lo que tocábamos en este evento del DEC de la convención, apenas hoy que terminó, que tocaban, que son modelos, y para un creyente podría decir, no, pues sí, sí aplica. Incluso el pastor podría pensar, pues sí, para ellos sí aplican, porque son miembros de la iglesia, pero yo que soy el que está dando el ejemplo. El que predico, Sí, el claro, que enfatizo, el que le estoy llamando a vivir en unos niveles exacto. emocionales. Y que mi hija termine siendo, o sea, termina siendo eso. Sí, porque incluso podría decir un creyente, pues su hija es el reflejo del pastor, de su Correcto. papá. Y entonces, ¿qué dice eso del pastor? ¿No? Y no Ok. solamente eso, aun cuando tienen que tratar un caso de que el hijo o la hija tiene que enfrentar un problema de género sexual. Entonces, para el pastor que ha estado predicando de esta manera, de la otra manera, ahora tiene que enfrentar en esa crisis dentro del hogar, o que un hijo o un nieto pues termina embarazando a alguna niña y es otra crisis que tiene que enfrentar, o que el hijo haya sido arrestado, o que haya tomado una acción de disciplina contra un hijo o una hija y que este o esta se lo comunique a algún ejecutivo de la organización. Es una vergüenza que tiene que enfrentar. Hermano, me gustaría jalar un poquito ese hilo. Tenemos otras preguntas preparadas, pero en ese momento en el que un pastor o un ministro está en una situación que requiere ir con un consejero y el consejero lo confronta a uno y le dice las cosas como son, ¿cómo aceptar un consejo que no queremos aceptar? Bueno, por ejemplo, te puedo citar, yo tengo un ministro que es un consejero fuerte conmigo, es el doctor Israel Suárez. Fue mi presbítero cuando yo era presidente de los embajadores de Cristo, allá por el año 1971. Fui presidente de los embajadores de Cristo por un año. Fungí hasta el año 72, fungí dentro de los embajadores. Allá una vez que tú te casabas, pues automáticamente te tenías que graduar, ingresar a lo que era la sociedad de caballeros y ella de damas, siendo nosotros jovencitos, entrar ahora con gente súper mayores. Era muy difícil, pero antes era así, te casaste, ya no eres más joven. Y- Así somos Sí, asambleas. y bien complicado, ¿no? Porque no Sí. te hallas. Ay, no, yo no quiero ir a las juntas de damas o de varones. Y Porque... puedo recordar a mi amigo el doctor Israel Suárez. Israel, cuando le tocó confrontar problemas dentro de su familia, pues me llamaba a mí. Cuando a mí me tocaba confrontar algún problema, yo llamaba a Israel. Mm, Y Israel me confrontaba con toda la fuerza. Decía, ¿qué tú crees? Que tú no vas a experimentar eso en la familia. Y de igual manera yo lo hacía con él. Por ejemplo, cuando me llamaba su hija que era de pastora y se me quejaba, ¿no? Que papi pues renunció, me dejó de pastora, pero quiere seguir manteniendo el control y yo le voy a renunciar. Entonces yo tenía que llamarlo a él, no Israel, de ya tú tienes que dejar de estar presente en esa iglesia un tiempo. Tienes que, recuerdo cuando Israel quería mantener la oficina a control y me llama a su hija y me dice, mira, Quitín, tienes que hablar con papi porque papi no quiere entregar la oficina. Le dije, Israel, tienes que entregar la oficina porque esa oficina lo que está es mostrando control y autoridad y presencia tuya. mm. Bueno, al final lo tuvo que hacer. Pero de igual manera, cuando Israel ha tenido que decirme, mira, Quitín, lo que tú estás haciendo no está correcto y tienes que tomar esta medida, pues lo hemos hecho. Somos amigos y nos sabemos confrontar el uno al otro y nos hemos sabido apoyar por muchos años el uno al otro, pero en otros casos tengo otra clase de amigos cuando tengo que bregar con crisis ministeriales, Arturo,
Carissa, tengo que bregar con esa crisis. Llamó a este ministro, he tenido que hacer decisiones fuertes para despedir a alguien en el ministerio, digamos. Yo llevo en el Ministerio Radial 39 años, soy miembro fundador de Radio Visión Cristiana. Somos una red de 9 radioemisoras. Wow. La emisora Impresionante. principal nos costó Claro. $13 millones Wow. levantando los fondos para la misma. Y Radiovisión es un ministerio multimillonario. Desde el punto de vista de decir que en propiedades y cosas puede estar sobre los $100 millones, pero y lo corremos casi con un presupuesto anual de unos 4 millones a 5 millones de dólares. Ujú. Tenemos empleados en diferentes lugares. Yo soy el vicepresidente, fui presidente en Radiovisión desde el año 1994, estuve hasta el año 2002 y llevo la posición de vicepresidente ya 3 cuatrienios, cada cuatrienio a 4 años. Increíble. Entonces, cuando me ha tocado tomar ese tipo de decisión, yo llamo a este amigo que sé que él está en esta área. Si es para un asunto pastoral, llamo al otro. Y a veces lo que le tomo es el pulso, cuál sería la reacción. Uno necesita amigos sinceros Total. que puedan decirle a uno como pastor, estás mal, tú te has vuelto un santurrón, tú te crees que tu familia es perfecta, Ujú. pero ellos piensan que tienen un padre que es perfecto y yo te conozco a ti que tú eres imperfecto. Tú no eres perfecto. Definitivamente. Claro, Wow. y sí, es justamente lo que se me venía también a la cabeza en la pregunta que hiciste, que creo que la importancia de que a qué amigo te estás dirigiendo, porque si tú vas con este amigo para poder preguntar sobre cierto tema es porque confías en la palabra que te va a decir este amigo, confías que este amigo te va a hablar con la verdad, como sin pelos en la lengua, o sea, definitivamente te va a decir, mira, tú estás mal en esto. Así Y creo que es. no lo estás viendo. Y uno, claro que lo va a aceptar porque dices, mi amigo. O sea, definitivamente. Ir con la persona correcta. Y con la Ir persona la persona. correcta, que sea sincero, Sí, wow. que te conoce, que quiere lo mejor para ti, pero cuando a ti te toca también enfrentarlo, confrontarlo, corregirlo, llamarle la atención, que tú lo puedas hacer también con esos niveles de libertad que Ujú. ambos se conceden por ser amigos. Claro. Wow. Claro, ser humilde como para recibir también el... Me gustó esa expresión, ser humilde para recibir el consejo. Sí, claro. Porque el problema es que a veces que el orgullo religioso y cuando estamos tan llenos de la posición, a Ujú. veces no nos queremos vaciar de la posición para poder mostrar nuestra vulnerabilidad. Sí, y bueno, creo que ahorita que está tocando justamente ese tema, yo creo que usted ha tenido que atravesar por muchas personas a las cuales pues constantemente han reconocido cosas que usted ha logrado a lo largo de toda su vida. Amén. Y lo han podido, yo creo que el escuchar elogios constantes de todo lo que ha logrado, que a dónde lo ha llevado Dios. ¿Cómo usted podría decirnos que podría lidiar con ese? Porque al final de cuentas somos humanos y podría que nos pueda pegar un poquito el ego. ¿Cómo mantenerse humilde? Wow. Fíjate, te diría que nunca me he sentido que he sido el mejor en nada de lo que hago. Mm. Siempre he visto a otros que lo Mm. hacen mejor que yo, Ok. que escriben mejor que yo, que predican mejor que yo, que enseñan mejor que yo. Y eso me lleva a mí a entender que tengo que tratar de esforzarme siempre un poco más en lo que me toca hacer. Mm. También vengo de una familia crecida, una familia de 8 hermanos conviviendo en una casa que no tenía las suficientes habitaciones, pero el tener una familia de 8 hermanos, pues te ayuda a ti a crecer y a desarrollarte en otro nivel. También el haberme formado en una iglesia pequeña Mm. que me enseñó a amar a mi pastor, a entender esa congregación, el haber comenzado como un joven predicador desde los 21 años, que me invitaban a predicar en una iglesia, habían 10 o 15 personas, pero para mí ese era el gran triunfo de mi vida. El tratar de tocar algunos púlpitos de pastores famosos que en ese entonces eran los que estaban en la ciudad, y yo decía, ya prediqué en Juan 3:16, ya prediqué en la iglesia cristiana pentecostal 320 de la calle 47, ya prediqué en la iglesia de las Wow. 55, ya prediqué con Manuel T. Sánchez. Eso me daba un sentido de echar hacia adelante. Nunca me he sentido que soy superior a nadie, he sabido entender que tengo que desempeñar diferentes roles, ponerme diferentes sombreros. Mm. Cuando entro a Radiovisión, entro allí, tengo una oficina, entiendo que tengo que funcionar en una posición gerencial,
y hago el trabajo que me corresponde. Cuando estoy en el concilio me pongo el sombrero de obispo. Cuando llego a una asamblea me pongo el sombrero de conferencista, me toca predicar el sombrero de predicador. Y cuando llego a la casa, pues gracias a Dios que tengo una esposa que todavía me dice, Quitín, tienes que botar la basura. Yo creo que eso me ha El secreto es la esposa. La esposa, que me ha mantenido siempre en línea, en raya. Y cuando a veces voy muy contento con el sermón que prediqué, ella me dice, sí, pero fuiste demasiado largo. Sí, pero pusiste el énfasis en esto. Sí, no tenías que mencionar tanto a la nena. Es porque los predicadores, cuando los hijos van creciendo, los metemos en los sermones siempre. ¿Verdad? Entonces el hijo o la hija salen enojados. Papi, no tenía, todo el mundo se rió. Entonces vienen esas correcciones que la esposa le puede dar a uno y ayuda mucho a uno. Yo creo, y también tiene que ver con la personalidad de uno, yo creo. Hay personas que reciben cualquier cosita y ya se trepan a la número séptima. Yo creo que tenemos que ser normales. Yo estoy hablando con Arturo, con Carissa, pero estoy hablando con dos personas que en un momento dado y ya me están entrevistando a mí. O sea, aquí yo soy el invitado de ustedes. Aquí no estoy yo en control de esto. Quienes están en control son ustedes dos. Wow. Aquí ustedes me van a hacer las preguntas que ustedes deseen hacerme a mí. Entonces yo tengo que entender que te conocí a ti, niña, pero no eres la niña que yo conocí. Aquella niña se hizo adolescente, aquella adolescente se hizo joven madura y ahora es una entrevistadora, teniendo aquí también a Arturo López al lado mío. Wow. No, si viéndolo de ese lado, creo que tiene... yo lo meditaba con todo lo que estaba diciendo, que justamente que usted empezó a decir, tuvo mucho que ver mi contexto de donde empecé. Exactamente. Que creo que entonces los fundamentos, las bases en las que uno empieza a crecer, las que uno empieza como a construir su vida, tienen mucho que ver para ver si uno tiene ese carácter de mantener la humildad, mantener la serenidad y la calma de no subirse como a ese tipo de pedestales. Tener siempre presente de dónde viene uno. Exacto. Y me identifico, hermano, así como predicando a las iglesias y en los contextos de lo que platicaba. Yo creo que muchos de los que nos escuchan y los predicadores y estudiantes del Instituto Bíblico que están escuchando este programa pueden identificarse, decir, wow, a mí me invitan y también voy a iglesias. Sí. Yo le he predicado a congregaciones de 3 personas. Entonces, en su momento es como que para mí fue wow, en serio. Y todavía sigue siendo wow, pero me identifico perfectamente. Sí. Y me gustaría hacer el énfasis que todos pasamos por ahí. Exactamente. Entonces, y es parte de la formación, es parte de estar en el taller de la carpintería, donde somos formados. Sí. Entonces, en esos procesos es que el Señor nos va llevando a donde estamos. Cuando yo comencé la radio, recuerdo que Cadín Castelo, el padre de la radio, mi padre radial, me dijo, Quitín, yo necesito que tú prediques 3 minutos una vez a la semana. Era difícil para mí 3 minutos. Él me ponía a hablar y lo que a él le gustaba, que él editaba, lo ponía en esa cápsula de 3 minutos y casi siempre no me gustaba a mí. Pero me fue moldeando, me fue preparando, me dieron 5 minutos. Después tuve la oportunidad de predicar 15 minutos 3 veces a la semana y ya por 30 años predico de 15 minutos 3 veces a la semana. Cuando grabo 10 o 12 programas. Entonces los programas los envío a la radio. Creo que muchas cosas van formando a uno. Van formando a uno también el hecho de que yo salí de un contexto, un joven rebelde. Dios en su gracia, misericordia me alcanzó. Tuve que luchar. Soy puertorriqueño, nací en la isla de Puerto Rico. Tuve que ir a Estados Unidos. Puerto Rico es territorio de Estados Unidos. Nacemos ciudadanos y somos ciudadanos por varias generaciones, donde incluye a bisabuelos, abuelos. Recibimos esa ciudadanía en el año 1917 y básicamente nos hicieron residentes para el año 1899 por una orden de un general en Puerto Rico. Entonces, todo ese contexto me ha enseñado a mí, además de una familia, que en mi familia tú no te podías subir mucho porque te corregía todo el mundo. La familia debajo ayuda, de una vez. Debajo de una vez. Sí.
Wow. Wow. Mencionó que cuando usted predicaba y ahí su esposa le decía, como que te faltó esto en el sermón, y que Sí, mencionaba que también los niños decían, "Oh, a lo mejor para los niños podría ser, hoy predicaste excelente porque me hiciste reír." sí, así. Justamente quisiera tocar eso. Para usted, de todos los sermones que ha podido predicar, ¿usted podría catalogar alguno como su favorito? Wow. Me has hecho la pregunta de los $2 millones. Wow. Fíjate, hay sermones que uno los repite, muchos, porque uno se encuentra que lo manejó bien, Mm, que fue un sermón que impactó. Un sermón que siempre me gustó predicar mucho fue no negocies tu hijo derecho, especialmente a la pastoral, porque mm, veía la reacción de parte de los pastores y hay tiempo que hay ciertos sermones que tú los vas a repetir en diferentes escenarios. Y aunque tú tengas las notas escritas, el auditorio al cual tú ministras, el estado en el cual tú te sientes, el día, lo que hayas experimentado y tu nivel de espiritualidad va a ayudarte a poder comunicar ese mensaje y nunca sale el mensaje igual, aunque tenga las mismas notas. mm. Entonces yo creo que ese sermón, No negocies tu derecho, ha sido uno de mis sermones favoritos. Wow. Y en el terreno de la homilética todavía, como veníamos platicando en el auto, em, en clases de homilética yo suelo hacer el énfasis que uno puede tener estilos diferentes, puede tener gustos diferentes, prepararse diferente para el sermón, pero al final el sermón siempre es de Dios, o sea, siempre te lo tiene que dar Dios. Y yo hago una pregunta a mis estudiantes. ¿Cómo es que ellos reciben el mensaje de Dios? O sea, te ponen a predicar mañana, le digo a mis estudiantes, ¿cómo es que Dios te da el sermón a ti? Y he recibido las respuestas más diversas que se le puedan ocurrir, desde que Dios me lo da en sueños hasta como dice Crane, que el texto se apodera del corazón del predicador. Sí, es como una lucha, decía el doctor Cecilio Arrastía, cuando tú te enfrentas al texto y de momento sientes que no lo puedes vencer y que Sí, el texto te está venciendo a ti, no se quiere rendir. Entonces en esta lucha tú te vas al contexto anterior, al contexto posterior y todavía no quiere haber rendición. Entonces tú te vas entonces a compararlo en las diferentes versiones bíblicas y de momento comienzas a tener una compenetración con el pasaje bíblico sí. o quizás aplica los mecanismos de hermenéutica, los mecanismos de la retórica, las figuras de retórica y trata de descubrir el mensaje literal que está. Pero siempre tiene que haber algo, a veces una palabra que se apodera de uno y tú lo sigues repitiendo y lo sigues rumiando y lo sigues masticando hasta que tú comienzas a organizar las ideas primeras para hacer ese bosquejo simple que serían 3 puntos, 4 puntos y luego comienza a desarrollar la parte del mensaje si es que lo vas a analizar desde el punto de vista un sermón textual hilativo cuyas divisiones se desprenden del mismo pasaje, quizás un sermón textual analítico invertido o quizás si quieres predicar un mensaje textual positivo y hilativo. Tú conoces Ujú. todas las escuelas que hay que se han ido creando, pero muchas veces el sermón surge escuchando otro sermón. Tú A escuchas a un veces también. predicador Me ha pasado, y ese me ha pasado. predicador tocó el pasaje bíblico y tú dijiste, voy a predicar de ese pasaje. O lo predicó y tú sentiste el reto y tú dijiste, me voy a aventar para predicar de eso. O a veces estás conversando con una persona, él y ella no se dan cuenta, de momento viene, aterriza esa semilla y tú sacas tu celular y lo escribes Empieza a escribir. inmediatamente. Esta frase está buena para. Y hay momentos que yo vengo y pongo a grabar, uso la aplicación de grabación y mientras está hablando la persona comienzo a hacerle preguntas y lo que estoy haciendo, que estoy utilizando la información que me está dando para Ah, poder construir después el sermón. eso es un consejo muy bueno para aquellos que están tratando también Sí. de sacar ideas. Es que uno está como en modo reflexivo. Me han dicho, mira hermano, Excelente. las respuestas son tan diversas que hasta me han dicho que viendo películas de Marvel, Dios les ha dado Sí, a mí también me sermones. pasa. Sí. Uy, a mí sí me pasa de que, o sea, a lo mejor y todavía no al grado de poder armar el sermón, pero sí decir, uy, esta película o esta escena de película me serviría para hacer Ilustrar. referencia a esta verdad bíblica, claro, de Sí, no, ilustrar. Sí, a sí. veces una expresión que está en una película
lo para, detiene, da hacia atrás y lo escribe, porque eso te está dando un rayo de luz que tú vas a ir a la escritura para encontrar el pasaje paralelo para poder predicar y ayuda a uno. A veces en una película suelen sermones. Sí, de hecho, Dios te habla aquí y allá. Dios es muy diverso. creativo para poder darte Dios formas, es ¿no? bien Sí. creativo, me gustó esa expresión. Es muy diversa la forma en la que uno recibe el mensaje que viene de Dios. A mí en alguna ocasión de los muchos sermones contadas con los dedos, una o dos ocasiones, me ha pasado que en oración Dios me muestra el bosquejo completo. O sea, nada más me siento a escribirlo, ¿verdad? Me ha sucedido. Me gustaría que fuera más común, pero realmente no O a ha sido veces muy te común. acuestas con el pasaje y Sí, empiezas mientras te duermes, a rumiar ese pasaje bíblico Mm. y las ideas que vienen. Entonces así ahí uno es. aprovecha y si vas manejando, pues pone la aplicación de grabar y ahí pone los puntos primeros. ¿Cuál es la que más le sucede a usted, hermano? ¿Cómo Dios le da los sermones a Kitim Silva? Fíjate, me da mucho los sermones leyendo la escritura. Yo predico mucho en serie. He sido más un Sí. predicador de serie. Creo que Latinoamérica, CLIE me clasificó como el predicador de las series más extensas hispanas. Porque con los americanos, esos son unos fenómenos en Claro. su línea. Y Sí. tú tienes que compararte con aquellos que te puedes comparar. O sea, Ok. entonces, pues, por ejemplo, la serie David el Ungido fueron más de 65 sermones. En realidad prediqué sobre 75 sermones en la iglesia. Y la prueba está en los libros. Basta poder adquirir los libros y ver los libros y ver que fueron series que Pablo me tocó predicarlo en la iglesia una serie casi 3 años. O sea, sermones que están ahí Series de 3 años. eran sermones que lo tenía que predicar en 2 y 3 domingos. Ujú. Y en la radio ni hablar. He estado en una serie hasta 3 años predicando, porque el mismo material que yo preparo para los sermones en serie, luego ese material lo utilizo para la radio. Entonces un sermón de 3 puntos en la radio me da a mí 3 sermones radiales Wow. Sí, bien, porque son de 15 minutos, de ¿no? 15 minutos. Claro, es un punto Sí. totalmente. Me estaba mencionando ahorita de cómo había crecido, de los ambientes en los que estuvo. Me llamó mucho la atención leyendo, tratando de encontrar un poquito de todo su background, de todo lo que haya hecho. Leí que usted había tenido la oportunidad de ser, creo que fueron como por 25 o 21 años, capellán voy a decirlo en inglés y después tratar de decirlo en español, de el New York State of Department of the Correctional Services. That's correct. Ajá, es el Departamento de Servicio de la Servicio Correccional correccional. del Estado de Nueva York. Y fue capellán. A lo mejor para la audiencia que no sabe cuál es el trabajo de un capellán, si pudiera explicarnos y quisiera conocer un poquito de cómo fue que llegó a ser capellán en ese Bueno, lugar. hay capellanes que tienen las iglesias que hoy día son muy populares, pero para ser un capellán del Estado, ser un capellán federal, pues tú tienes que tener credenciales académicas, tienes que haber tenido por lo menos un bachillerato, un bachelor en artes o en ciencia, que son 120 créditos, haber adquirido una maestría y tener por lo menos una concentración menor en el área del bachillerato, que pueden ser unos 18 créditos. Y si lo toman la maestría, poder adquirir por lo menos, si una maestría de 60 créditos, por lo menos haber tenido unos 18 créditos en esa línea. Y también tener las conexiones, porque hay quienes puedo admitir que no tienen nada de eso y lograron ser ahí están. capellanes. Y ahí están. Ok. Entonces, el capellán, pues, se crea desde la Guerra Civil en Estados Unidos, pero desde Inglaterra el capellán viene de la capela, de chaplain, se crea en momentos de crisis cuando hay que servir a las personas. Cuando la Guerra Civil, por ejemplo, L. Moody llegó a ser capellán. Hay capellanes de las prisiones, capellanes de los hospitales, hay capellanes de las escuelas, hay capellanes en los cruceros. Y la función del capellán de las prisiones, en el caso que a mí me tocó, era ser un capellán que trabajaba con la comunidad, es decir, trabajaba con la familia de los confinados. Parte de mi función era realizar lo que era el programa de reunión familiar, donde el confinado se podía reunir con la esposa con el esposo, podían convivir por un fin de semana en unos trailers especiales y ahí pues podían mantener la mejor relación familiar. También cuando un confinado fallecía, me tocaba a mí dar la noticia. Cuando surgía problema que la esposa del confinado lo quería divorciar porque tenía una larga condena,
y le creaba era una situación de conducta en la institución, entonces yo tenía que estar. El capellán, pues, allá viene representando a alguien que hace trabajo social y trabajo psicológico. Tiene que trabajar con la familia del confinado, aunque hay otros capellanes que son internos, que están dentro de la institución, que bregan con los problemas que está teniendo el confinado, aunque le ayudan también en los asuntos religiosos, porque esto ayuda a controlar mucho al confinado. Entonces estuve 21 años trabajando con el New York State Department of Correctional Services. ¿Cómo llegué ahí? Bueno, pues yo empecé en mi vida trabajando en hotel, trabajé en el housekeeping department, fui vacuum man, fui window cleaner, hacía trabajo de limpiar carpetas, limpiar ventanas, fui ascensorista, trabajaba en elevador, what floor? Floor 18, all right, let us go. Entonces trabajé ahí, que eran manuales esos ascensores, y de ahí estando trabajando en la industria hotelera, recuerdo que era local 6, pues uno de mis mentores, de los ministros que sembró en mí, me dijo, Quitín, ¿por qué no te haces agente de seguros? Y me ayudó, estudié en la escuela de seguros con John Hancock, que fue uno de los que firmó la Constitución de los Estados Unidos. Saqué mi licencia de seguros de vida, de seguros de salud. O sea que en el mundo del seguro yo vendía seguros, te lo puedo decir en inglés, L85, L65, vendía seguro, decreasing term insurance. Todo tipo de seguros, el hermano todo tipo de seguros. Y dominé el mundo del seguro. Estuve 5 años. Estando ahí vendiendo seguro, viene otro amigo mío, mi padre espiritual, era capellán de comunidades, trabajaba con el Departamento de Estado de Nueva York, y me dijo, oye, Quitín, tú tienes que gastar tantas energías, porque en aquel entonces había que buscar clientes, no existía el Facebook, no existía tampoco el mensaje en línea EOL, que empezó a salir EOL con el muñequito que corría. Sí. Entonces, pues ahí puse mis papeles. Ya yo había adquirido mi bachillerato en el College of New Rochelle, hice un bachillerato en artes liberales, luego con mi concentración mayor en humanidades, la menor en psicología. Luego estuve en el Seminario Teológico de Nueva York, donde tuve una maestría en estudios profesionales. Me concentré en ministerio parroquial. Entonces, pues dije, voy a intentarlo, y caí en gracia con el doctor Moore, que era el jefe de los capellanes afroamericanos. Y no sé, cuando me vio el doctor Moore, me dijo, ¿qué tú quieres hacer aquí? Le dije, bueno, si me dan el trabajo, pues lo tomo. Y ahí pues apliqué y entré a trabajar. Me mantuve 21 años. Al final me ofrecieron ir a una institución para completar 3 años más y retirarme con pensión, pero me ayudó a trabajar ese part-time, me ayudó a sostener a mi familia y me ayudó a cumplir con muchas cosas, y todavía me hace falta muchas veces por estar tantos años haciendo ese tipo de trabajo, subiendo apartamentos, buscando personas, localizando familiares de los confinados, haciendo reportes. Todo eso pues me dio ese tipo de entrenamiento que todavía a veces lo echo de menos. Wow. En ese momento, wow. ¿Verdad? Sí. En ese momento usted ya estaba como pastor. Yo estaba como pastor, comencé como pastor, bueno, desde que vendía seguros estaba ejerciendo pastoral. Ok. Son 40 años de pastor de la misma iglesia, pero fui copastor, también fui pastor asociado, también estuve 2 años que me mandaron a atender una iglesia, pero permanentemente en la misma iglesia, 40 años corrido, casado por 50 años, en Radiovisión 38 años. Soy como un clavo que va a la pared sin cabeza y que no hay forma de sacarlo donde está. Wow. Qué buena forma de ponerlo. Oiga, hermano, disculpen. Hace un momento mencionó a su padre espiritual. No sé si se refiere a la misma persona que yo escuché que mencionó en el púlpito hace unas horas. Es el mismo. Carlos Osorio. Carlos Osorio. Y yo quería preguntarle, mi hermano, ¿cómo fue que influyó Carlos Osorio en su vida específicamente? Bueno, quiero que sepa, cuando joven fui delincuente. O sea, eso es lo que mucha gente entiende. Yo fui un jovencito delincuente de la calle. Usé heroína casi por 5 años. Usaba los downers. Allá le hablan uppers and downers. Yo no pude usar los uppers, que es la droga que te levanta hacia arriba, sino tenía que ser downers. Porque yo soy muy hiperactivo. Entonces comencé a usar heroína. La cultura puertorriqueña y afroamericana, la heroína cundió fuertemente en nosotros, y era lo que veíamos en las escuelas, un chamaquito que me gustaba estudiar, pero lamentablemente
empecé a ver esos modelos de la calle que me llamaban la atención, los respetaba, y yo quiero ser como ellos. No había otros modelos más positivos, aunque mis padres eran personas muy responsables, tanto mi hermano Junior como yo pues caímos en la adicción. Y me encontraba en San Juan, Puerto Rico, en uno de esos ángulos que hacen los adictos. Estoy con 2 adictos más. Estamos en un lugar que se conoce como la Plaza de Armas, en la capital de San Juan. Puerto Rico es un archipiélago de islas pequeñas. Todo es conectado. En base a puente, como la ciudad de Nueva York es un archipiélago. Tú llegas a Nueva York, te vas a encontrar con un archipiélago de más de 67 puentes donde quiera, más de 18 puentes o 36 puentes y vas a conectar. Somos un archipiélago. Pero cuando tú estás en archipiélago, tú ni cuentas te da. Entonces, pues me encontraba saliendo de una de esas barriadas marginadas detrás de las murallas del viejo San Juan. Estoy con 2 adictos más. Y ahí es donde llega este muchacho, está estudiando en el Instituto Bíblico Interno de las Asambleas de Dios. Y por alguna razón, este muchacho se transformó en un agente perseguidor de nosotros. Comenzó a perseguirnos a nosotros 3. Él había salido de la experiencia de la drogadicción y ahí comenzaron a hablarnos. Muchas circunstancias comienzan a ocurrir después que nos dio esos tratados. Mis 2 amigos lo tomaron, yo lo tomé, el Junior lo tomó, el Chino tomó el tratado, yo mantuve ese tratado y cada vez que me iba a inyectar, pues yo me dio por leer el tratado, me lo aprendí. Querido amigo drogadicto, es tiempo de que alguien te diga la verdad acerca de tu vicio. Has estado mintiendo, hurtando, haciendo ángulos de que te juzgaste. Nunca pensaste llegar a ser un adicto. Si quieres cambiar, mira Luis Rosario, el ejemplo. Y ahí vino eso y empezó a traer mi vida. Vienen circunstancias. Mi hermana, por un lado, tratando de que mi hermano Junior y yo cambiáramos. Caso de venta de drogas que hicimos. Están buscando, tirando redadas. Y en medio de todo esto, otro amigo que cambió, el otro que cambió. Y en medio de todo esto, nos impulsa a mí en el caso de tratar de refugiarme en Teen Challenge para esconderme lo que me enfriaba. Y mi hermana dijo, Mirta, que está presente, dijo, no, ella fue la que dijo, no, Junior va a ir a Hogar Crea, que era un programa de rehabilitación secular, y por alguna razón dijo, tú te vas a ir a Teen Challenge, y yo tenía el teléfono que me había dado Carlos Osorio, y ahí tratamos, ingresé por las puertas de Teen Challenge, me tocó romper el vicio a la cañona, Cartel King, porque era adicto. Unas 11 noches sin poder dormir, era adicto. Teen Challenge creía que la adicción era una posesión demoníaca, lo cual no es. Pero David Wilkerson siempre creyó que la adicción era posesión demoníaca, que el adicto y el alcohólico necesitaba ser libertado del demonio del alcoholismo o del demonio de la drogadicción. Hoy día ya maduros sabemos que él no estaba correcto. Claro. Son malos hábitos que se van desarrollando, la aceptación, la habituación. Y estando rompiendo vicios, llegó Carlos Osorio allí. Y Carlos cuando llegó, pues me dijo, a ti yo te vi en el viejo San Juan. Y yo no podía entender bien lo que me decía, empezó a orar por mí. Bueno, todo el resultado es que entré con otro propósito. El Espíritu Santo me envolvió de tal manera que han pasado 53 años y todavía sigo arrestado por Jesucristo. No quiero ser libre. Y no quiero ser libre. Wow. Casi a veces pues, la gente piensa que uno llega a ciertos niveles que uno no quiere dar el testimonio. No estoy dando siempre el testimonio. Me inicié testificando. En mis primeros días, podía decir que cuando testificaba, por lo menos un 60% era acerca de mí, un 40% acerca de Cristo, pero al madurar en la fe, ahora casi es el 90% acerca de Cristo, 95% acerca de Cristo y un 5% acerca de mí. La experiencia con Cristo pues ha sido superior a lo que pude ser y todo eso también ayudó a moldear mi vida. Me ayudó a entender a otras personas, a ser más empático por otras personas, a no prejuiciar a otras personas, porque no tengo de qué sentirme orgulloso en mi tiempo de desarrollo. Hermano, hay algo que me conmueve especialmente en todo lo que acaba de decir. Y es que quien lo ganó para Cristo era un estudiante de instituto bíblico. Sí, también y yo digo, bueno, a la audiencia, todos, al menos mis alumnos, y todos, aunque no sean mis alumnos, o sea, gente que está estudiando en el instituto bíblico, que quizás está en primer año, que quizás no, porque uno entra con confusiones sobre el llamado. Dios me llamó, no me llamó, es idea mía servir a Dios. No, uno se siente inexperto, pero no saben si se van a ganar al siguiente Kitim Silva para Cristo, ¿saben? O sea, hay algo glorioso en
en cada uno. O sea, es maravilloso. Y Sí. que tenía esa pasión, estaba en el Instituto Bíblico, salía con una mochila cargada de tratados y así se iba dando tratados. Y no solo a mí, sino a un famoso pastor en Estados Unidos conocido como Luis Rosado. Él lo alcanzó en una plaza de Mayagüez, fue, le dio tratado, le habló de Cristo, le motivó para ir a un programa de rehabilitación. Y hoy un ministro que llegó a ser el vicesuperintendente del distrito de las Asambleas de Dios de la Florida. Y así alcanzó a muchas personas. No ha viajado a los países que yo he viajado. Yo he viajado a 49 países. El Señor me ha llevado de una manera u otra. Él no lo ha hecho. No ha escrito los libros que yo he escrito. Pero lo que quizás él no logró, Dios lo usó a él para alcanzar mi vida. Y hoy lo honro a él, al reverendo Carlos Osorio, como mi padre espiritual. Uy, Qué maravilloso. sí, no. Ya estás tocado, Sí, hermano. Qué sí, lindo. sí, sí, Pues, sí. eso es lo que nos encanta de estos podcasts, es que nosotros realmente aprendemos mucho de las personas que estamos Amén. escuchando y creo que la audiencia ha podido empatizar con... Es que la verdad, mi hermano, es el corazón con el que yo doy clase, porque yo espero que Dios lleve a mis alumnos mucho más allá de lo que Él puede hacer conmigo. Y yo me esfuerzo mucho en mis clases porque para mí no son estudiantes de instituto bíblico, o sea, para mí son siervos de Dios. Entonces, por eso es que me conmueve todo lo que usted me está diciendo. Soy producto de un estudiante de instituto bíblico. Sí. No fue un evangelista famoso, no fue un pastor de una mega iglesia, fue un simple estudiante de instituto bíblico que nos persiguió hablándonos de Cristo. Wow. Increíble. Hermano, creo que muchos han podido identificarse cada vez que lo escuchan predicar, pueden siempre destacar cosas que les apasionan o que les gusta de su predicación. Específicamente el día de ayer quiero destacar un sermón que usted dio, que justamente fue el tema que le tocó en el evento de la convención del DEC. Y le tocó el tema de Jesús como modelo vivo. Y me gustó mucho que usted empezó a describir muchos puntos, creo que fueron 7 puntos, 8 puntos, de las características que hacían a Jesús un modelo. Y entre esas, usted mencionó el perdón y habló, no se explayó demasiado, pero sí mencionó en un momento que usted tuvo la experiencia de aprender a perdonar de muy joven Amén. por una experiencia que Dios le permitió pasar. Me gustaría que pudiera compartirnos ese. Bueno, recuerdo una de las experiencias más joven, más mayor. Yo estaba dirigiendo una junta en especial. De esa persona dependía el yo quedar dirigiendo esa junta. Yo tenía la total confianza y cuando llegó el momento me falló. Me estaba trabajando por debajo de la mesa. Eso me hizo perder la posición. Me frustré tanto con esa persona porque yo sabía que para volver a retomar el poder nuevamente tenía yo que pasar muchos años. Pero conozco la política y sé que en la política uno persiste, insiste y se queda. Y comencé a desarrollar en mi corazón un sentimiento de rechazo hacia él. No lo podía ver. Si estaba predicando, yo me levantaba del lugar y me iba, me excusaba. Siempre, fulano, me iba, evitaba comer cerca de esta persona hasta que el Señor comenzó a tratar conmigo. Y me encuentro en una tienda y están vendiendo unos relojes de oro. Y qué sé yo, que el Señor me puso en mi mente, compra ese reloj y regálaselo. Y yo, pues, ¿para qué le voy a regalar este reloj de oro a él? En ese entonces el reloj estaba como en $2,000. Y pues, ¿para qué le voy a regalar esto a él? Cómpralo. Compré el reloj y fui un domingo con otro amigo mío a la iglesia. Él se sorprendió porque sabe que ahora éramos enemigos. Aparecíamos en los altares, pero los dos éramos enemigos. Y yo lo miraba y era enemigo. Y si le podía tirar una indirecta, se la tiraba. Sí. Y él a mí. Y llegué ese día y él sorprendido se quedó y me invitó al altar. Y yo en el altar llegué y le puse el reloj, le hice una ceremonia, hablé unas palabras y él se echó a llorar. Posteriormente, él me dice, Quitín, perdóname, no lo hice bien contigo, y volvimos a reafirmar esa amistad y eso me ayudó. Después él dependió de mí
me buscaba a mí y fue uno de los más fuertes que me estuvo apoyando todo el tiempo. Increíble. Porque las posiciones muchas veces embriagan y en medio de esto es la lucha de poder que se va desarrollando y a veces los líderes tomamos posiciones y no las queremos soltar. Wow. Wow. Dios le está hablando aquí a más de uno. Sí, definitivamente. Y yo creo que entre muchas de esas preguntas hay muchas personas que quisieran como hacer muchas preguntas. Ya estamos llegando al final del podcast y sé que hay muchos temas interesantes de platicar, pero sí me gustaría terminar con algo a lo mejor muy sencillo que probablemente pudieran preguntarle muy seguido, pero genuinamente nuestros amigos que recientemente conoció abrieron su corazón y decían, ay, queremos hacerle esta pregunta. Ellos están trabajando con el Ministerio de Jóvenes Adolescentes, están como en ese proceso de secundaria preparatoria y ellos decían muy genuinamente, nosotros estamos empezando a trabajar con esta generación, pero no conocemos mucho de esta generación. Y ellos decían, bueno, si el hermano que tiene tanta experiencia pudiera primero abrirnos su corazón y darnos su opinión sobre qué piensa de esta nueva generación a la cual ellos tienen que estar, con la que ellos tienen que enfrentar muchas cosas, muchos retos muy diferentes, me imagino, a los que usted pudo haber Correcto. enfrentado, porque esta generación es un cambio muy grande. Yo creo que antes se clasificaba una generación de 50 años, después fueron a 20 años, 10 años, ahora cada 5 años se cree que es una nueva generación. Cambian muchas formas de pensar. ¿Qué podría usted decir que considera como los nuevos retos para enfrentarse con esta nueva generación? ¿Y qué consejo les daría a esos jóvenes de Instituto Bíblico, líderes que están empezando, que están enfrentando el tener que compartir a Cristo en este momento, en este nivel en esta era? Bueno, lo que puedo decir, cuando yo crecí, cuando fui joven en la iglesia, todos nos parecíamos en las iglesias. La prohibición era para todas las iglesias, no había diferencia en ninguna iglesia. Éramos militantes, todo era a base de uniformes. Si venía un joven con tatuajes, tenía que ponerse mangas largas y no se podía exponer con los tatuajes. Eran las restricciones mayores, no se podía ir al cine, no se podía ir a la playa, aún en mi tía no se podía tener televisión. Todo eso eran prohibiciones totales y nosotros nos fuimos formando así, maduramos demasiado como jóvenes, pero ahora la juventud está enfrentando, por ejemplo, la cultura LGBTQ y no sé hasta dónde seguirán añadiendo letras. La juventud tiene que enfrentar una cultura del tatuaje que, gracias a Dios, aquí en México no se ve tan evidente, digo, en cuanto a jóvenes de la iglesia, pero allá en Estados Unidos, en Nueva York, pues ahora enfrentar ese Goliat que se ha levantado con la cultura del tatuaje, la cultura de la pantalla en la oreja, los cambios que han habido en la juventud y sobre todo estar enfrentando lo que es y convivir con una iglesia que parece que se está olvidando de ser iglesia. Congregaciones donde el mundo tiene que venir a la iglesia para aprender a ser mundo. Entonces, todos estos cambios que ustedes tienen que enfrentar son superiores a los nuestros. Lloro mucho por esta generación, porque ustedes tienen que enfrentar en la escuela, tienen que enfrentar en el trabajo, tienen que enfrentar en la comunidad. Pero también he visto que ha sido una generación de jóvenes con un avivamiento mayor. He visto que entre la juventud hay un avivamiento, hay un mover de alabanza y de adoración. Han sabido utilizar los medios sociales para evangelizar como lo están haciendo ustedes. Han sabido crear conciencia. Nosotros carecimos de estos elementos. Nosotros a salir a las calles, yo tenía mis equipos para ir a predicar a las calles, mis bocinas, invadir las calles de Nueva York. Creo que ustedes son una generación que enfrentan retos mayores que nosotros, pero también son una generación que nos están dando un buen ejemplo a nosotros, especialmente los HDM que tiene México. Estos HDM, pues sin lugar a dudas, hacen una extraordinaria diferencia porque veo que hijos de pastores aman el ministerio, han saboreado el ministerio y no se han dejado dañar por las cosas que han visto. Y ver un Arturo, un ministro joven, trabajando, educando, verte a ti,
una ministra joven del Señor, que estás haciendo lo mejor para que una juventud se pueda mejorar y que estás contribuyendo con toda la fuerza. De verdad que yo les admiro, tienen una Wow. gran admiración de mi parte Muchas gracias. y les bendigo. Y si algún día quieren que les haga una entrevista desde Radiovisión en la ciudad de Nueva York, Encantado. coordinamos y desde allá vía Zoom puedo hacerle unas Claro. entrevistas desde allá, desde Radiovisión Cristiana, Encantado, Sería hermano, un qué honor, es un privilegio. honor, desde sí. nuestros estudios allá. Aunque yo no soy hijo de ministro, hermano. No, Yo me pero- No, convertí. pero cuando hizo los HDM, Ajá. pero eres un ministro en lo que Sí, estás sí, sí. haciendo, pero los HDM Sí, sí, sí. han hecho cosas extraordinarias. No, sería un privilegio, mi hermano. Sería un gran. Sí, no, pues estamos ya cerrando este podcast. Así es. La verdad que agradecemos mucho el tiempo que nos ha prestado. Sabemos que, porque, digo, a lo mejor la audiencia que nos va a escuchar no va a estar enterada de todo lo que el hermano ha recorrido. Viene llegando de un viaje que tuvo a África y luego viene este evento de mi mamá que acabamos de terminarlo hace unas horas Sí. y se viene después de comer para acá para grabar. Entonces No, el es hecho de que agotador, nos... es Súper agotador. agotado y el hecho de que nos esté prestando este tiempo, hermana. Muchas gracias. Lo Gracias a valoramos ustedes. demasiado. Y le doy gracias siempre. Y sabe, cuando estoy entre jóvenes, pues recibo suero de juventud. La energía, la energía. Energía que ustedes dan. No, pues mucha Aleluya. bendición. Bueno, esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Como típicamente lo hacemos, vamos a cerrar con una oración. ¿Les parece? Claro que sí. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres tan bueno y tan fiel. Te rogamos, Señor, que lo que charlamos aquí llegue a las personas indicadas, Señor, y bendiga sus vidas, sus ministerios, sus corazones, que despiertes su espíritu, como dice tu palabra, que despertaste el espíritu de Zorobabel y de Josué. Despierta, Señor, a esta generación para que hagan todo lo que tú te has propuesto hacer con ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.